misma. Thank you very much. Bien, esta semana estamos, como ya les dije en su momento, es la frutillita de la torta, ecuaciones diferenciales ordinarias, son las herramientas que son de uso por excelencia en las ciencias naturales, en las ciencias exactas y las ciencias naturales. Ya vimos algunos, por ejemplo, este modelo, que era un modelo de crecimiento exponencial, ¿no? Donde vimos el otro día que qué funciones básicamente son múltiplos de las mismas, las únicas funciones que la derivada es múltiplo de la misma son las exponenciales, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con modelos exponenciales, si uno en el laboratorio observa que la variación del tamaño de la población es proporcional al tamaño de la población, que la variación del tamaño de la población, que sería lo que sería la velocidad media, lo que Newton en su momento llamó velocidad media, es proporcional al tamaño de la población, esa población está creciendo exponencialmente. Es el caso, por ejemplo, de las bacterias. Las bacterias crecen de manera exponencial. Eso en teoría. Eso en teoría, porque hay un condicionante ahí, es que cuando empieza a aparecer mucha población, ¿qué va a empezar a pasar con los individuos? Cuando hay muchos. Supónganse que no se mueran. No se mueren. No llegó a apoptosis todavía. ¿Qué problema van a enfrentar antes de morir? Espacio y recursos. ¿No? Espacio y recursos. Entonces, 100 años después de la aparición del modelo exponencial de poblaciones, esto en realidad apareció en el siglo XII, con la sucesión de Fibonacci. No sé si escucharon hablar de la sucesión de Fibonacci, los conejos. Bueno, y si no, lo buscan. Lo que pasaba es que si uno suponía que no había problemas, con competencia por el recurso y por el espacio, todo crecía exponencialmente y claramente, digo, eso es lo que pasa al principio cuando uno tiene una gastroenteritis. Por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria nativa de nuestro sistema digestivo, está altamente controlada. Cuando comemos algo en estado sospechoso, digamos, o tenemos una infección virósica, los mecanismos que mantienen a la Escherichia coli controlada se debilitan y la Escherichia coli entonces, y como la Escherichia coli se divide, digamos, se reproduce por división celular, hay un crecimiento exponencial de eso. Entonces hay mucho y eso es lo que nos enferma. ¿Bien? ¿Está? Entonces, claramente, desde el punto de vista de las ciencias naturales, este modelo poblacional, este modelo de crecimiento poblacional no es del todo realista. Porque claramente nosotros vivimos en un mundo donde el espacio y los recursos son un problema. De hecho, ustedes saben, no sé si se enteraron, pero por ejemplo, uno de los países, por ejemplo, que tienen control demográfico, y es extremadamente severo el control demográfico, ¿cuál es? China. Y de hecho, creo que después de la pandemia, o unos meses antes de la pandemia, levantaron esa restricción. Bueno, eso se levantó. Ahora, ¿por qué? Al principio, uno de los problemas que tiene China, bueno, es la sobrepoblación, y hace muchos años se están controlando la cantidad de hijos que puede tener una familia. De hecho, en los centros urbanos podían tener uno solo. Y en los centros periurbanos o rurales podían tener hasta 2. ¿Eso qué trajo aparejado? Que la cultura china, por ejemplo, tiene esta idea de que las familias tienen que tener un hijo varón, porque el hijo varón es el que se tiene que hacer cargo de los
padres cuando estén viejitos. Entonces, ¿eso qué tiene como consecuencia? La mayoría de los hijos que se adoptan, de los chicos o chicas que se adoptan en Estados Unidos, son chinos. ¿Por qué? Porque, y esto es muy feo decirlo, es muy fuerte, pero pasa así. Las familias, con esta restricción que había de tener un solo hijo, las daban en adopción o las abandonaban. Entonces, por eso, digo, hay una oferta muy grande para adopción y en el mercado de adopción. Mercado no en el sentido neoliberal y nada de eso, digo, ¿no? O sea, cuando uno va a buscar, ¿no? En el sistema, gracias, el sistema, la mayoría son niñas orientales. ¿Sí? O sea, y es una cuestión cultural. Eso hace poco se levantó esa restricción, porque lo que estaban viendo era que la tendencia de la población iba decayendo. En contrapartida, en Europa, por ejemplo, el nivel de acuerdo al nivel ¿cómo se llama? De reproducción que están teniendo en Europa, si se mantiene ese nivel de reproducción, toda Europa eventualmente se va a extinguir. O sea, hay regiones en Europa donde la población es muy longeva, y de hecho no sé si ustedes habrán visto, pero que hay mucha oferta de pueblos o regiones en Europa que ofrecen el oro y el moro para ir a instalarse, digamos, uno menor de 45 años y está casado y tiene familia. En Italia, ¿no? En Italia, hay ¿cómo se llama? En muchos lugares en Europa. O sea, tenemos esa contraparte. Entonces, digo, todas estas cosas se estudian con este tipo de modelo. Entonces, ¿cómo incluyo en este modelo matemático, ¿vale? El hecho de que yo tengo esta presión de espacio y los recursos? Entonces aparece, o sea, claramente esto ahora, que es la constante proporcionalidad, tiene que depender también de los recursos, tiene que tener una limitante, ¿no? Entonces acá aparece esta idea con la igualdad. No es verde. Bueno, no va a salir verde, no. Y ahora esa constante de proporcionalidad ahora va a depender de este n-i, donde n es lo que se llama la capacidad de carga del ecosistema. Y acá, como dijo acá, ¿tu nombre? Como dijo Pablo 302.0, beta, porque tenemos varios Pablos acá, ¿no? Dependía de los recursos y el espacio físico y demás. Todo eso está medido acá, metido en este número que se llama capacidad de carga. ¿Está bien? Esto es uno de los grandes dilemas que tiene la biología ecológica o la ecología hoy en día. O sea, una de las preguntas que todavía siguen sin responder en muchos sistemas es cómo estimar la capacidad de carga de un sistema. Eso es algo que los científicos todavía no se ponen muy de acuerdo. Digamos, hay ciertos criterios, pero no es claro. Por ejemplo, vieron que hace poco un egresado de la UNFCJB ganó el premio de conservación, no sé si se enteraron. Bueno, digo, si uno piensa en el ecosistema de los pingüinos, ¿está bien? Es muy grande, entonces, ¿cómo estimar cuál es la capacidad de carga de ese ecosistema donde viven los pingüinos? Entonces, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto tiene sentido? Que fíjense una cosa. ¿Qué pasa cuando el tamaño de la población aumenta? ¿Qué pasa con este número? N-I. Se hace cada vez más chiquito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con la derivada de esta función? Si esto se hace chiquito. ¿Sigue grande o se hace chiquito? Sigue chiquito, ¿no? ¿Está bien? Porque uno puede tener la derivada igual a 0,5 o la derivada igual a 2. La que tenga derivada igual a 2 va a crecer más rápido que la que tenga 0,5. Derivada 0,5, ¿se entiende eso? ¿Está?
¿Y qué pasa cuando el nivel de la población supera esta capacidad de carga? ¿Cómo es esto? No. ¿Qué pasa con el signo de este número? Es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con la población? Va a decrecer. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de esta manera, si el tamaño de la población está por debajo de la capacidad de carga, a medida que el tamaño de la población se acerca a ese límite, la derivada, este número, se empieza a hacer chiquitito. O sea, porque la I es por abajo, ¿no? O sea, yo lo que tengo, si esto es T, este es el tamaño de I, acá está el N, este es el tamaño. Entonces, si la población está por debajo de este I, de este N, ¿ven? Este número es positivo, ¿no? Este número es positivo, el tamaño de la población es un número positivo, quiere decir que la población aumenta, ¿no? Pero a medida que aumenta, ahora, esto de acá se hace cada vez más chiquito. Porque es decir que aumenta, la población se está acercando a este valor de n. Entonces, esto, este n menos i, compensa, ¿no? Y hace que, no te reproduzcas tanto, no crezcas tanto, porque estamos llegando a la capacidad de carga. Y si te volvés loco, te quedás sin espacio, sin comida, y te va a morir en el intento. ¿Se entiende eso? Está claro esta idea de cómo, por qué esta es una idea genial, digamos, poner aquí. Y si estoy por encima, si tengo un valor de I que está por encima de la capacidad de carga, ahora como Nicolás, como dijo Nicolás 300, este número ahora es negativo. Y entonces la población va a decrecer. ¿Está bien? Entonces, este es un mecanismo que se llama mecanismo logístico. Tiene la propiedad de que el crecimiento de la población se autorregula. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de este parámetro. Del tamaño de la población. ¿Está bien? Del tamaño de la población. Porque, sí. Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que esto sea positivo o sea negativo? Lo importante no es el signo acá, sino cuál es la consecuencia sobre el desarrollo de la población. ¿Se entiende esto? Que si yo pienso solamente en el caso exponencial, como el K es positivo y esta Y es positivo, esto crece y no termina nunca de crecer. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, este modelo está dando vueltas hace 150 años aproximadamente. ¿Está bien? 150 años aproximadamente, y resolvió ese problema de tener un modelo de crecimiento poblacional que explote, digamos. Esto se autorregula. Entonces, eventualmente, fíjense que ¿qué va a pasar con la forma que va a tener esta, ¿cómo se llama? Esta función I. Ahora yo voy a dibujar I en función de T. Esta crece. Como esto, si yo empiezo por acá, ¿no? Esto va a crecer. Porque la I está por debajo de N, entonces este número es positivo, la derivada es positivo, yo crezco. ¿No? Entonces esto empieza a crecer, o sea que va a ser una cosa así. ¿No? Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Está bien? Con la forma de la curva, o sea, esto no puede seguir así. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener que empezar a hacer esto o no? Se tiene que aplanar. Y fíjense, aplanarse implica que la derivada se hace cada vez más chiquita, que es lo que indica que cuando el I se está acercando a la capacidad de carga, este número es muy pequeñito. ¿Lo ven? ¿Está bien? Entonces, básicamente, la solución de esta ecuación diferencial tiene que hacer una cosa así. O sea que, ¿qué es lo que tiene que tener esta función?
Fíjense, ¿qué característica tiene esto? Siempre es creciente, ¿o no? Pero ¿qué le pasa? Llega acá, ¿no? Pero ¿qué le está pasando a la función? Al superar la capacidad de carga, decrece. O sea, se va quedando ahí, porque llega casi a cero, ¿está bien? Pero ¿qué le pasa a medida que evoluciona? ¿Alguien dijo por ahí? Pasa que no hablan, entonces. Fíjense, la función es creciente, siempre es creciente. Pero fíjense lo que hace, ¿no? Necesariamente. Algo está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Eh? Sí, eso te va a estancar acá, digamos. Pero ¿qué pasa con la curva? La derivada se hace cero, está bien. Todo eso me están diciendo lo que pasa acá. Pero yo vuelvo a hacer el dibujito de esto. El valor de la... Y eso, digo, que crezca rápido y después que empieza a dejar de crecer, ¿qué es lo que le está pasando a la curva? De esas, bueno, y eso nosotros le pusimos nombre. Porque acá la Y' siempre es positiva. Pero está haciendo esto. ¿Qué es lo que le está pasando a la curva? Y a ver, yo estoy haciendo, ¿y qué hace la derivada segunda? ¿Qué es lo que está indicando la derivada segunda? Propia de la totalidad. Gracias, Elena. Sí, grito. ¿Y qué? Yo desde el 20 de marzo que vengo gritando. Así que si se asustan, son para despertarlo. ¿Cambia la concavidad o no? Y si cambia la concavidad, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento yo voy a encontrar qué cosa. Un punto de inflexión. Las curvas logísticas tienen un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión, el crecimiento se empieza a desacelerar. ¿Está bien? O sea que, si yo tengo pongámosle I estrellita, siempre que la población esté por debajo de este valor del punto de inflexión, los bichos están felices. Carnaval carioca. ¿Está bien? Siempre el Fernet con Coca va a estar siempre en la barra, ¿no? Pepe, cotillón, ta. Ahora, una vez que llegan acá, como llegan acá, siguen creciendo, bueno, ya no hay tanto Fernet con Coca, ya se están acabando los sombreritos del cotillón y lo único que me queda son la guirnalda esa horrible que nada, ¿no? Entonces me siento discriminado, ¿está bien? ¿Está? Entonces, acá es donde aparece lo que se llama el punto de inflexión. Y entonces, ¿Quién más recursos? Bajo el punto de inflexión. cuando están por debajo de esto, ¿está bien? Cuando están por debajo de esto, quiere decirte que hay suficientes recursos, entonces como que crezcamos no hay problema. ¿Sabes? Y una manera de estimar la capacidad de carga del sistema es analizar cómo varía la velocidad de reproducción. O sea, al principio va a haber un crecimiento rápido. Cuando yo empiezo a ver que ya la velocidad de reproducción empieza a desacelerarse, voy a estar cerca de este número. Y adivinen qué, este número uno puede demostrar que es exactamente la mitad de la capacidad de carga. ¿Está bien? Entonces, este problema de estimar cómo se estima la capacidad de carga, cómo uno lo hace en el laboratorio. Entonces agarra Escherichia coli o levadura o lo que tengan a mano, digamos. O sea, ¿quién no tiene Escherichia coli en la heladera? Va a poner en un plato de PET, en un sustrato gelatinoso. Esto de todos los días, todos tenemos. ¿Está bien? Entonces lo que uno va midiendo es la velocidad de crecimiento
Y cuando empiezo a detectar que esa velocidad de crecimiento empieza a desacelerarse, si mido el tamaño de la población, ese tamaño va a ser básicamente la mitad de lo que es el tamaño, la capacidad de carga. ¿Está bien? ¿Cómo es el tamaño de la población? No. Lo que dije acá que este número, lo que estoy diciendo acá que este número, que se denomina la capacidad de carga, de alguna manera pone un freno, una limitante en el tamaño de la población. Y ese número es difícil de estimar en el laboratorio. Porque, a ver, la Escherichia coli también convive con otros organismos dentro del sistema. Los pingüinos no están solos en el puntatón. Tienen gaviotas y no sé qué, o sea que hay más gente compitiendo por los recursos. Entonces, lo que digo yo es que lo que digo es que cuando, por la naturaleza de esta ecuación diferencial, la curva solución, la solución de esta ecuación diferencial tiene que tener un punto de inflexión. ¿Está bien? Tiene que tener un punto de inflexión porque si no, ¿está bien? Se va para arriba. ¿Está bien? Entonces, a partir del punto de inflexión, yo más o menos estimo N. Uno puede estimar esto, exactamente. Entonces, para eso se lo tiene que, ¿está bien? O sea, pero para eso tengo que diseñar el experimento para poder medir la variación del tamaño de la población y hacerlo de manera sistemática hasta que empiece a haber una desaceleración. ¿Ah? Entonces, fíjense, de nuevo, esto sirve para ¿qué? Para mostrar que nosotros obtuvimos, básicamente, una curva logística sin resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? Sin resolver la ecuación diferencial. ¿Está? Entonces, en general, y esto pasa, por ejemplo, con muchos microorganismos. ¿Alguno de ustedes fue biología marina? ¿Sabe biología marina? Bueno, cuando ustedes hicieron los estudios de microalgas, ustedes tenían la etapa exponencial, la fase estacionaria, y después, bueno, dejaban de dar recursos a las pobres algas se morían. Pero digo, esto es la curva logística. Y esta curva logística es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ya que somos expertos ahora en ecuaciones diferenciales, pasa lo mismo, por ejemplo, con la levadura. ¿Alguno de ustedes hizo pan alguna vez? Sí. Bueno, o pizza, o lo que sea. Bueno, cualquier masa que lleve levadura. Ustedes agarran levadura seca o levadura fresca, le ponen un poquito, para activarla, le ponen un poquito de agua y un poquito de azúcar. No le pongan sal porque ahí cortan el crecimiento, ¿no? Y ustedes dejan espumar la levadura, y la levadura es una célula que se divide por mitosis, meiosis o lo que sea. ¿Está bien? Si tuviera crecimiento exponencial, ustedes se olvidan 15 a 20 minutos de la levadura de controlarla y ya tienen toda la cocina estallada. ¿No? Estallada de levadura. Y eso no pasa. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque la limitante que es el agua y el azúcar, la glucosa disponible. Entonces, claro, al principio se hinchan, pero después de un tiempo ya no hay tanta glucosa, no hay tanta agua, entonces el tamaño del espumante, no es espumante, de la espuma esa, espumante de otra cosa. Claro, yo estoy viendo la parte exponencial del crecimiento. Claro. ¿No? O sea, si yo dejo, por ejemplo, eso durante 20 minutos o una hora, el tamaño de la espuma se va a mantener igual. De hecho, eventualmente, si yo me lo olvido por 3 horas, eso va a empezar a contraerse. Porque ya se quedaron sin agua, sin color, se muere la pobre levadura. ¿Se entiende? ¿Está? Eso. Pero digo, lo que es importante es que este proceso de crecimiento, primero exponencial y después que se queda ahí,
¿Está bien? Pasa en todos los días. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa, si ahora yo miro esta ecuación diferencial, y vamos a suponer, ¿no? Y acá como hacen los físicos, que todo para hacer las cuentas más fáciles. Yo no tengo ganas. ¿Bien? Uno lo que hace es decir, bueno, K, pongámosle 1. Y adivinen, N cuánto va a valer. 1 también. Más fácil. ¿Está bien? Después lo podemos hacer en general. De hecho, en el libro, en el Stuart, en la sección 1.4, no, en la 3.1, en la 7.3 me parece que está hecho en general, pero bueno, esto lo hacemos para practicar cuentas. Ahí. ¿Está bien? Esa es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver ahora. Y que ya sabemos que es un apuro, que tiene un punto de inflexión y que se va a estacionar en algún momento. Todo eso lo sabemos. Derivada positiva. ¿Sí? Y esto es un ejercicio para demostrar de que, bueno, yo encuentro la solución explícita y no gano nada más de lo que ya sabía. ¿Qué representamos? ¿Eh? Acá, ¿qué representamos? Que era acá, era la constante proporcionalidad que venía del crecimiento exponencial. ¿Está bien? Esto para hacer fácil de la cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿esta ecuación es separable? Esta ecuación diferencial. ¿Es separable? ¿Yo puedo separar todo lo que tiene I de todo lo que tiene T? ¿Esta ecuación diferencial es separable? Y resuelvo la paréntesis. ¿Se puede aplicar distributiva? Sí. Bueno, apliquemos distributiva. ¿Cómo es la distributiva? ¿Qué queda? Ok. Pregunta, ¿esta ecuación diferencial es separable? ¿Qué significaba que sea separable? Yo tenía que ser capaz de pasar todos los términos, gracias Nahuel 300. Todos los términos que contenían I de un lado de la igualdad y todo lo que contiene T de otro lado de la igualdad. ¿Es posible hacerlo? Está Cristian que va para parcial. Yo creo que si yo creo que esa no la liga para el diferencial de I. ¿Y cómo lo paso? ¿Cómo hago para pasar todo esto de una sola vez para el otro lado? Qué bien. Si esto pasa dividiendo, esto queda 1 sobre I menos I al cuadrado, diferencial I, y este, diferencial de T. ¿Y acá qué pongo? ¿Qué baja? 1. Porque esto lo pasé para este lado dividiendo. ¿No? ¿Es separable esta ecuación diferencial? Bueno. Es re separable. Obvio. Entonces, puedo aplicar el método de separación de variables para encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Y cómo se hacía, cómo se usaba el método de separación de variables? ¿Qué era lo que hacía una vez que lograba separar las variables? Reemplazo lo que está de este lado del igual de T. No, ya separé las variables, porque si las pongo acá, las vuelvo a juntar. Ahora tengo todo lo de la... ¿Qué tengo que hacer ahora? Gracias a Isla 300. Como esto ahora yo lo supongo como es una derivada, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? ¿Qué hay que hacer? Hay que integrar. ¿No? Entonces ahora yo integro esto, o sea, ¿qué hago? ¿No? Y ahora calculo la antiderivada de esto, ¿no? Y la antiderivada de esto. ¿Ya? Bueno, y ahora, o tomás GeoGebra singular, yo les ayudo.
La derivada de 1 es más constante. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre i menos i cuadrado? Tenés una, pero no, a ver, porque ya ganamos, estamos haciendo todos nosotros. Todos nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que dio? Algo con raíz. Logaritmo natural de i, valor absoluto. Logaritmo natural de i. Menos logaritmo natural de i menos 1. I menos 1, así. Sí, sí, ahí quedaría porque bueno, más c, pero bueno, c. ¿Esto quedaría así, esto? ¿Así dice? Valor absoluto. Ah, bueno, valor absoluto. ¿Por qué se pone valor absoluto? Porque el logaritmo, ¿qué cosas puede calcular el logaritmo? ¿Cómo tiene que ser el argumento del logaritmo? Siempre positivo, ¿no? Sí. ¿Está bien? Digo, bueno, yo sé que la I es ¿qué está representando? La I está representando tamaño de población. O sea que siempre va a ser positivo. ¿Está bien? O sea que me puedo sacarte no necesito el valor absoluto ahí. ¿Está bien? Y de este lado, ¿es I menos 1 o 1 menos I? I menos I. ¿I menos 1? Ok, bueno. Porque iba a ser. Bueno, sí, pero tiene que ser mayor que 1 para que el logaritmo esté bien definido, digamos. Bueno, ponele, no importa. A ver. Veamos qué onda, qué pasa ahora, ¿no? Digo, yo acá terminé, tengo la constante C. He tratado de hiperventilar, digamos, porque ahora que hacemos, nuestra vida otra vez se destruye, porque yo creía que sabía matemática, ahora este viejo me pone yo no sé qué hacer, y encima tengo que agarrar la solución y tengo que poner el resultado para el debate, y no sé. ¡Ah! Tiramos todo así, respiración baja, ¿no? Bajamos el diafragma, llenamos los pulmones del aire, y decimos, bueno, a ver, esto es logaritmo. Yo logaritmo lo sé manejar, porque una vez que obteníamos la antiderivada de i, la antiderivada de t, el objetivo era despejar i, para encontrar la forma explícita de i, ¿no? En función de t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Un logaritmo, esta de dos logaritmos, eso duele. Yo tengo el logaritmo de A menos el logaritmo de B, eso es igual. ¿No? ¡Ah! ¡Pablo! 2.0. Esta recta se trabaja, y bueno, también Pablo 1.0, o sea, los dos a la vez, casi al unísono lo dijeron. No para que no se ponga celoso. Esto va a ser el logaritmo de quién? De I dividido I menos 1. Propiedad del logaritmo. Acuérdense de la vieja de matemática de cuarto de secundaria. Lo decía todo el tiempo. Y aparte está en la sección 1.5 y 1.6 del libro de estudio. Y entonces, y ahora pongo el espejo acá. ¿Cómo te saco el logaritmo de ahí encima? Lo dice acá, Nicolás dice, lo podemos pasar a algo maradoniano. Lo pasamos a a ver, más explícito, más explícito. ¿Cómo sería pasar al número E? Sería como, o sea, lo que ustedes están diciendo, transformar esta ecuación logarítmica en una ecuación exponencial. ¿Cómo se transforma? ¿Cuál sería la ecuación exponencial equivalente a eso?
E elevado a la T más C, gracias a luz de 300, eso tiene que ser igual. Ahí, sobre I menos 1, ¿no? ¿Está? Eso es. O sea, de nuevo, fíjense, estamos con matemática de cuarto de secundaria. Lo nuevo, lo único nuevo fue el truco este. Porque esto, Photomath, GeoGebra, Symbolab, San Expedito, ¿no? Gauchito Gil, ¿no? O la iluminación de los dioses de Valhalla, dependiendo de la creencia que cada uno de ustedes tenga. ¿Está bien? Pero después esto de nuevo es propiedad del logaritmo, y ahora tengo que despejar I. Bueno, entonces, vamos a despejar I. De acá, por ejemplo, la I entonces va a ser igual a I menos 1 por E a la T más T. Y ahora, ¿qué hago? Porque hice fue pasar esto multiplicando, ¿no? Y ahora, aplico distributiva, gracias Nahuel. Entonces queda I por E a la T más C menos E a la T más C, ¿no? Yo tengo una duda. En esa parte de acá, De acá, sí, ahí, ese método no, era del lado derecho, solo que pasó del otro lado. no, esto es la antiderivada de I menos I cuadrado, de 1 sobre I menos I cuadrado, lo que me dijeron que compañeros. Cualquier problema arreglar con ellos, que ellos son los fake news. Sí, que en realidad acá, fíjense, esto está medio raro. ¿Por qué está medio raro? Sofía BB, Zoom, Sofía Z. Sofía Z, claro, fíjense, ¿cuál es el problema acá? Este 1 que representa para el modelo, la capacidad de carga. Y yo estoy pensando siempre que la población tiene que estar entre 0 y la capacidad de carga, ¿no? Yo estoy en ese rango, en el rango este que estábamos mirando acá. Acá. Entonces yo estoy suponiendo que el I es menor que 1. ¿Está bien? ¿Esto cómo sería? Si el I es menor que 1, ¿cómo vale? ¿Cómo es este número? Si el I es menor que 1. Es negativo. ¿Y el logaritmo puede calcular números negativos? Entonces, ¿qué hago? ¿Está bien? Como yo estoy suponiendo de que el I está por debajo, digo, a ver, esto no es Voldemort ni Gryffindor. ¿Está bien? Esto en realidad es valor absoluto de I menos 1. ¿Está bien? Pero como si yo supongo que el I es menor que 1, el valor absoluto de un número negativo es ponerle el menos adelante. Digo, el valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? Es 3, o sea que al menos 3 le pongo un menos adelante, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Si este número es negativo, le tengo que poner un menos adelante, ¿no? Cuando le pongo el menos adelante queda 1 menos. ¿Lo ven? Y me saco la barra de valor absoluto. ¿Lo ven? Entonces no es que agarro cambio, o sea, no, como ustedes después van a decir, no, porque el profe dijo que si daba menos, cambiaba acá, qué sé yo. No. ¿Está bien? Entonces ustedes miran de nuevo cómo calcula la antiderivada Photomath, tendría que aparecer que vos lo dijiste, la vuelta, me parece valor absoluto. Valor absoluto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esos son los cuidados que hay que tener cuando ustedes, digo, usen esto, porque cuando, ¿quiénes van a ser geólogos? De acá.
Bueno, si no tienen ese cuidado, le hicieron perder a la empresa 300 millones de dólares. Porque hicieron el agujero 100 kilómetros lejos de, ¿no? Y se van a equivocar una vez y no se van a poder equivocar más como geólogos. ¿Está bien? Porque todas las comunidades profesionales son chicas. Entonces, ese error de 100 kilómetros se propagó en todo el mundo. Entonces no consigue más trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que acá estamos pensando que la I siempre va a estar entre 0 y 1, digamos. Va a ser positiva, pero nunca va a pasar 1, porque si pasa 1 ya sabemos que vale que 0. ¿Está? Entonces esto va a ser 1 menos I, 1 menos I. Entonces acá va a cambiar así, ¿no? Cambiamos el signo ahí. ¿Está? ¿Estamos? Capaz que digo. ¿No? Bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo que despejar I, o sea que esto lo paso para allá, ¿o no? Porque junto todo lo que tiene I, ¿no? Dejo todo lo que no tiene I, y yo estoy casi a punto de despejar I, porque ahora tengo I más I por E a la T más C. Pero para que factor común, ¿qué? Y pero vuelvo acá arriba. Yo lo que quiero es despejar I. Y acá el I está pegado acá con el 1, el E, o sea, tengo que sacar todo ese pegón. ¿No? Y entonces ahora, ¿saco factor común I o no? ¿Qué queda? ¿Factor común de quién? 1 más. Y entonces obtenemos que I va a ser igual a E a la T más C sobre donde ese C ahora va a depender de, ¿cómo se llama? De la condición inicial, ¿no? O sea, yo le pongo un valor, incluso generalmente lo que se hace acá, que se hace generalmente es decir, bueno, esto es E a la T por E a la C, entonces esto se va a poner como A por E a la T. ¿Está bien? Y este A es E a la C. ¿Se entiende lo que hice acá? E a la T más C, acá hago potencia igual base, ¿no? Es E a la T por E a la C, y al E a la C le llamé A. ¿Está bien? Y ahora, dibujen esta función. Pongan que A valga 1. ¿Qué forma tiene la función I igual a E a la T sobre 1 más E a la T? ¿La tenés ahí? Porque ahora, primero que la hagan ellos. Supongan que es 1, digamos, tampoco que no nos vamos a andar peleando por ahora. ¿No? ¿Qué hace esta función?
empieza, crece. En un momento tiene ese punto de inflexión y después ¿qué hace? Hace esto. Ah, pero eso ya lo sabía. Yo me venía a decir, no me quiten nada nuevo. ¿Se ve? ¿Está? Entonces, claramente, esto, a veces, por ejemplo, si esta A yo la paso al denominador, ¿querés compartirles para que los de Zoom vean? Porque los de Zoom, ¿siguen durmiendo los de Zoom? ¿Eh? Digo, a veces esta A la paso al denominador. O sea, como también hago fracción de fracción, ahí está, ¿ven? Acá está. Ahí se ve, ¿ven? Entonces, fíjense cómo, mirando solamente el lado derecho de la ecuación diferencial, uno puede tener, o puede obtener un montón de información. Digo, bueno, no vamos a seguir haciendo cuentas, hay otras maneras de mirar, de tener presente la logística. Otra manera de escribir la logística es 1 sobre esa es otra forma. Esa es otra forma en la que aparece la logística. Y sobre 1 sobre B más C por E a la menos T. Esa es otra manera. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ese sería el contexto de crecimiento poblacional. ¿Sí? Esto uno lo puede rápidamente generalizar. Les dejo el sabor, dicen los ingleses, dicen, I'm going to give you a flavor of what is going on. Entonces te voy a dejar el sabor de eso, como te dejo probar un poquito, que te guste y después que te pongas vos a estudiar y a indagar mejor sobre estas cuestiones. Todo el tiempo, durante 2 años, 2020, 2021, estuvimos preocupados. ¿Por qué estuvimos preocupados? Por el COVID. Y no solo estuvimos preocupados por el COVID, sino teníamos un problema con la curva que había que aplanar, pero nadie sabía cuál era la curva. No entendía nada. ¿Ven? Si ustedes hubiesen tenido matemática en el 2020, lo hubiesen entendido. ¿Está bien? Y digo, y acá, esto es lo que llaman son modelos epidemiológicos. Modelos epidemiológicos, y son la base de toda la teoría epidemiológica que se estudia hoy. Cualquier estudio epidemiológico en el que ustedes participen o vayan a participar, va a tener como base el modelo SIR. El modelo SIR. ¿Está bien? ¿Cuál es el modelo SIR? ¿En qué consiste el modelo SIR? Bueno, el modelo SIR consiste en pensar que la población, todos los individuos de una población están en 3 estados. ¿Está bien? El estado S, el estado I y el estado R. ¿Está bien? El estado S está asociado, o sea, se llama S porque son los individuos susceptibles de ser contagiados. La I, ¿de qué será? De infectados, y la R, recuperados. ¿Está bien? Y el modelo básico es que yo paso de ser un susceptible a estar infectado, y después de un tiempo
paso a estar recuperado. ¿Está bien? O sea, estamos pensando en enfermedades de transmisión. A ver, ahora no me sale la palabra, pero por ejemplo, la diabetes es una enfermedad no transmisible. Sería enfermedad transmisible. Sí, bueno, sí, que estornudan o tomamos mate con alguien que está... Seguro que te va a contagiar. ¿Está bien? Pero eso es importante, porque la manera de estas enfermedades transmisibles, generalmente necesitan un susceptible y un infectado para que el susceptible se contagie. De hecho, una de las cosas, ¿qué es lo primero que sugerían, además de lavarse las manos y usar alcohol en gel y demás, y barbijos? ¿Por qué se pedía usar barbijo? Para que uno no escupiera, digamos, ¿no? Porque yo estoy escupiendo, los que están en la primera, acá están todos bañados, están así todos. Pero no se preocupen, tengo mucha vitamina C, no tengo... dije una más. Bueno. Entonces, siempre la forma de contagio es por contacto. ¿No? Tengo que hacer encontrar un susceptible y un infectado. ¿Está bien? Entonces yo automáticamente tengo, ¿sí?, el mecanismo de contagio, ¿no?, y el mecanismo que hace que yo pase de ser susceptible a ser infectado, ¿no? Y la manera que uno hace, dice, bueno, si yo miro esto ahora, ¿esto qué representa? ¿La derivada de quién? Del tamaño de la población de susceptible. ¿Está bien? De acuerdo a este modelo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser siempre esta derivada? ¿Positivo o negativo? La de susceptible. Yo tengo una enfermedad donde hay contacto. ¿Tiene que ser positiva? Si es positiva, ¿qué quiere decir que sea positiva? ¿Qué pasa con los susceptibles? ¿Aumentan? Pero si aumentan, digo, cuando yo tengo contacto, ¿qué pasa? Los susceptibles deberían disminuir y los infectados deberían aumentar, ¿no? Entonces, acá debería haber un menos, ¿sí? Y como hay contacto, hay una ley que viene de la mecánica estadística, no sé si, que es la ley de acción de masa, ¿no?, que dice que el contacto, cuando hay este tipo de contacto, esto es de la forma B por S por I. ¿Está bien? O sea, el contacto entre un susceptible y un infectado, digo, esto no entra en el parcial, no se preocupe. ¿Está bien? El contacto es el producto de las poblaciones, digamos. Y eso tiene sentido, porque si hay muchos infectados y están interactuando con los susceptibles, si este agranda, ¿está bien?, el tamaño del susceptible cada vez es más chico. ¿Y por qué importa lo de que los susceptibles estén bajando en su tamaño? Porque al bajar los susceptibles, el virus tiene menos infectados menos lugares para seguir infectando, ¿entienden? Y de hecho, ustedes estuvimos en presencia, ¿no?, de cómo evolucionó el coronavirus, de tener una estrategia de que contagiaba a todos y limpiaba a la mitad de la población, hasta que el mismo virus se dio cuenta de que esa no era una estrategia inteligente. Porque como virus siempre necesitaba un hospedador. Y si yo contagiaba al hospedador y lo mataba, no es muy... Entonces, ¿qué pasó? Evolucionó el virus hasta transformarse en algo crónico. Entonces yo te infecto, pero no te mato, porque así sigo feliz. ¿Se entiende? Esto es lo que evolución en tiempo real. Lo que pasa es que, bueno, en algunos casos la evolución lleva años, decenas de años, miles de años, y acá lo vimos en el lapso de 2 años. Creo que ahora, ¿cuál es la cepa que
Ganó al final la delta. La de. La delta era, ¿no? Sí. Porque había una omega, no sé qué, bueno, no importa. Aparecieron varios, si ustedes ven la evolución, la que ganó fue la que infectaba pero no te mataba. ¿Está? Digo, o sea, esas son las cosas que uno aprende de mirar, digamos, ¿no? Y lo que está buenísimo es que uno lo puede escribir matemáticamente. Y entonces, ¿ahora qué pasa acá? ¿Cómo va a variar la población de infectados? Bueno, va a aumentar ¿en qué proporción? En esta proporción, ¿no? Porque cuando un infectado se junta con un susceptible, te contagié, venite para acá. Entonces, esto va a aumentar así, ¿no? Beta por S por I, ¿no? O sea, lo mismo que perdía acá de susceptibles, se van directamente a los infectados, ¿no? ¿Y qué otra cosa les pasa a los infectados? ¿Puedo perder infectados? ¿Cómo pierdo infectados? Porque se recupera. Y entonces ahora le saco una proporción de infectados, que esos son los que se recuperan. Sería menos R. Bueno, pero en realidad, esto, ¿cómo sería? ¿Cómo queda la derivada de R respecto de T? Esto va a ser proporcional a la cantidad de infectados que se recuperaron, ¿no? Que son los mismos que perdieron acá los infectados. ¿Se ve eso? ¿Se entiende esto? ¿Está? ¿Lo ven? Y este es el modelo que todo el tiempo se estaba calculando, todos los días se recalculaba computacionalmente, numéricamente. Y lo que yo miraba, la curva que yo quería aplanar era justamente esta. ¿Está bien? Que dependía, por ejemplo, este número es un número que tiene, ¿cómo se llama? Unidades, 1 sobre tiempo. Porque, a ver, fíjense, esto es número de infectados por unidad de tiempo, ¿no? Cuando yo miro las unidades. Si esto es número de infectados, esta constante tiene que ser 1 sobre tiempo, para que todo tenga homogéneo desde el punto de vista de las unidades. Los físicos no se quejen. ¿Está bien? Este número está asociado a los días que yo tardo en recuperarme, ¿no? Que al principio, ¿cuántos días teníamos para recuperar? Eran 15 días, ¿no? Después pasó a 10 y después a 7, más o menos, ¿no? Entonces, en general, este número a veces era 1 sobre 15 días, ¿no? O a veces era 1 sobre 10 y más recientemente 1 sobre 7. Había una estimación de esto. Lo que pasaba este era el problema. Estimar el valor de beta. ¿Bien? ¿Esto qué representa? ¿Esta qué unidades tiene? Fíjense, esto es población por población, o sea, esto es población al cuadrado. O sea que esto tiene unidades 1 sobre población sobre tiempo. Esto sería una constante de segundo orden. Esto lo vieron en química, ¿no? No lo vieron. Constante de primer orden y segundo orden. ¿Cinética? Bueno, las constantes de primer orden están 1 sobre tiempo. Las de segundo orden tienen que tener el tamaño del sustrato, del reactivo, del reactante, de no sé qué, no sé cómo se llama, del soluto, solvente. Reactivo, ¿no? O sea, esto es una constante de segundo orden. Tomado. Como ustedes saben cinética reaccionaria, yo lo puedo decir que ustedes todos lo entienden. ¿Está bien? ¿Sí? Que a ver, cuando vean reacciones bioquímicas, estas son las reacciones de segundo orden para reacciones enzimáticas, que aparece la ecuación de Hill, Micheles-Menten y todas esas cosas. Está bien que va a aparecer otra vez la ecuación logística, pero eso es para química biológica. Pero esta es una constante de segundo orden. O sea, del mismo
que cuando ustedes hicieron cinética de reacciones para en química, ¿no? Y de hecho, estas constantes de segundo orden son justamente de segundo orden, están asociadas a reacciones de segundo orden. ¿Está bien? Que bueno, si no lo vieron, ahora lo explicamos en 2 segundos. Pero bueno, lo que uno puede ver, lo que uno, cuando uno resuelve este sistema, fíjense que ahora esto es un poco más complicado. Un poco más complicado porque ahora tengo 3 ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Y por ejemplo, esta, no, o sea, ¿cómo digo que sea separable o no separable? Porque ahora tengo 2 variables independientes, es mucho más complicado. Escribir el sistema de ecuaciones es muy fácil, pero lo que se sabe, y ahora acá viene lo de aplanar la curva, si yo dibujo la curva de infectados en función del tiempo, lo que hace la curva de infectados es esto. Entonces, aplanar la curva implicaba hacer que este máximo sea lo más chico posible, ¿no? Y la restricción que había sobre ese máximo era la cantidad de camas que había disponibles para las emergencias, ¿no? No, pero acá hay capacidad de cama. No, porque no es un modelo logístico. Lo que digo es que la forma que tiene, uno puede probar que la forma que tiene la I esta, hace esto. ¿Está bien? Y lo que se buscaba todo el tiempo era, aplanar la curva, era bajar este máximo. ¿Y cómo se lo bajaba ese máximo? ¿Qué tipo de estrategia se hacía con, por ejemplo, para bajar ese máximo? Aislamiento, cuarentena. ¿Está bien? ¿Y a quién se ponía en cuarentena? A los infectados. Entonces de acá, en lugar de irte para acá, parte de esta población se iba a cuarentena. Entonces ya esto no interactuaba con él. ¿Está bien? ¿Qué otra forma de minimizar el contagio acá? Vacunas. ¿Y qué hacen las vacunas? Y de susceptible a dónde pasás? A recuperado directamente. Entonces hay una porción de acá que se saltean esto y van directamente acá. ¿Está bien? Entonces, durante mucho tiempo, fue casi explotar, desde marzo del 2020 a octubre del 2020, la cantidad de papers científicos explotaron en cantidad donde lo que hacían era ir variando los porcentajes de cuarentena y los porcentajes de vacunación, aun cuando no se conocían las vacunas, para tratar de disminuir el máximo de esa población. El pico, ¿cómo era que le llamaban? Aplanar la curva, que era bajar el máximo de esa curva. ¿Está bien? Entonces, y lo que es importante es que ustedes ahora saben qué significa esta flecha. Esta flecha se traduce en esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Digo, en esta flecha de acá, algunos de estos sí, aparte, ahora se iban, menos, por ejemplo, Q de I. Estos se iban a recuperados y estos se venían para acá. Y de acá iba para allá. De acá iba una U más I, por ejemplo. ¿No? Y como estábamos todos encerrados y no había nada que hacer, uno que se dedicaba a jugar con estos modelos, los que entendíamos estas ecuaciones, jugábamos a los modelos. Yo todos los días durante la cuarentena me dedicaba a esto. O sea, además de cocinar y lavar los platos y todo eso, en un momento nosotros tratábamos de estimar este máximo acá. Ya sabíamos en su momento que íbamos a tener
íbamos ¿cómo se llama? A saturar el sistema de salud, con los datos del sistema. ¿Está bien? De hecho, a mediados de agosto, por ahí, salieron un par de papers de la India, donde lo que aseguraba, por ejemplo, que esto se estabilice, que este máximo no logre saturar el sistema de salud, era cerrando las entradas de una ciudad. Y si ustedes recuerdan qué pasó acá en Comodoro, nosotros de marzo a junio estuvimos libres de COVID. Porque ¿qué teníamos controlada? Teníamos controlada la entrada sur, que venían todos de Caleta, la entrada norte, que venían de Trelew, y la 3 y 26, que venían de Sarmiento. Teníamos controlado el aeropuerto. ¿Qué nos olvidamos de controlar? El mar. ¿Está bien? Y el COVID entró a Comodoro por el único lugar que nosotros vivimos al lado del mar, y nunca nos pusimos a pensar de que el COVID podía entrar por el mar. Pero eso no es una cosa, digo, esto es indicativo de qué, chicos, que cuando uno piensa en estrategias epidemiológicas, uno siempre, o de ciencias de la salud, o geológicas, o lo que sea, uno siempre tiene que tener en cuenta el lugar donde uno vive. Y acá, lo único que tendrían que haber cuidado, si hubiesen cuidado, si hubiesen controlado también el puerto, nosotros probablemente hubiésemos estado libres de COVID por mucho más tiempo. ¿Está bien? Entonces, estas cosas son las que la matemática te ayuda a pensar. Cuando vos tenés que armar una pregunta para responderla matemáticamente, tenés que tener en cuenta todas estas cosas. Como por ejemplo ustedes, ¿no? Con los planitos de los edificios, qué sé yo. Claro, todos conseguían planos de un montón de cosas, pero no había ni una sola medida en esos planos. Entonces ustedes no tenían ni idea cuánto tiempo les iba a llegar a la salida de emergencia. ¿Está bien? Entonces, tener un planito no alcanza para estimar el tiempo de evacuación en un edificio, que hay que tener mediciones. Entonces, hoy estábamos discutiendo qué medir, pan y queso, con pulgadas, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende esto como uno rápidamente empieza a escribir ecuaciones diferenciales, uno las resuelve numéricamente, ¿no? Y después viene todo el problema de la estimación de parámetros. Bien. ¿Preguntas? ¿Cuántas neuronas tenemos en nuestro cerebro? ¿Cuántas? Millones es poco. En un cerebro adulto se estima que hay 10 a la 11 neuronas. Y que ahora, si ustedes no entendieran la notación científica, como la entienden ahora, ¿no? Entonces 10 con 11 ceros, esa es la cantidad de neuronas que típicamente hay en un cerebro adulto. O sea, cada uno de ustedes, por más que si ustedes se sigan considerando adolescentes, su cerebro ya es adulto. ¿Está bien? O sea que pasa. ¿Está? Digo, o sea que ya. ¿Está bien? O sea que ustedes quieran seguir actuando como adolescentes, es el problema de ustedes. Nosotros ya sabemos que esa es la cantidad de neuronas que hay en promedio en cada uno de sus cerebros. ¿Está bien? Y en promedio, cada neurona se comunica con 10 a la 4 neuronas, 10 a la 3 neuronas, o sea, con 1000 neuronas. O sea que aproximadamente hay 10 a la 14 conexiones entre ellos.
Entonces, eso es lo que hace que la neurociencia, o sea, estudiar el cerebro desde el punto de vista computacional sea extremadamente estimulante, excitante, desafiante, ¿bien? Y a partir de los años 50 se creó todo un área de investigación en neurociencia que se llama neurociencia computacional. ¿Bien? ¿Y de qué va la neurociencia computacional? A ver si tiene. ¿Me dejas compartir? Ahí está. Bien. Entonces, esto va a ser rápido, ¿sí? O sea, esto por un poco de contexto, contarles las cosas una de las cosas que estudio y que estudiamos con un grupo de colegas de acá de la UNPCJB y gente de Rutgers, de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Ese señor es Santiago Ramón y Cajal, que es básicamente, una célula de Purkinje. Las células de Purkinje están acá en el cerebelo, que es como un huevito. Cuando ustedes miran el cerebro, está el cerebro así grandote y hay un huevo, ¿verdad? Que se ve, ¿no? Que después donde se desprende la médula espinal y demás. Bueno, ese huevo de acá atrás es el cerebelo. Y ahí dentro de ese cerebelo están estas células, que se llaman células de Purkinje, que Santiago Ramón y Cajal, mirando, o sea, él realmente hizo trabajo de laboratorio, mirando, ¿no? Preparados in vitro, cerebelos de personas o de animales, hizo estos dibujos. Estos dibujos él dibujó la estructura anatómica de las células de Purkinje, ¿está bien? Y lo hizo a fines del siglo XIX. O sea, no había microscopio electrónico, nada. Había microscopio óptico y con poca resolución, o sea, mucha imaginación. ¿Sí? Pero a raíz de eso, él ganó un premio Nobel de Fisiología en 1906 por este trabajo donde él propone esta doctrina neuronal, donde decía que el sistema nervioso central estaba compuesto por unidades discretas que eran las neuronas. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que pensaba el sistema nervioso central, que era como una pared de ladrillos rojos, ¿está bien? Pero donde el cemento no estaba. ¿Está bien? El cemento, digamos, él lo pensaba que estaban todos los ladrillos así y de alguna manera se comunicaban, pero no sabía qué. Pero era todo discreto. ¿Se entiende lo que digo cuando... ¿Sí? Lo que sería el cemento en una pared de ladrillos era todo espacio vacío. Esa es la idea que tenía, eso es el sentido del discreto. Unidades discretas. Y ese mismo año ganó también el premio Nobel Golgi, el famoso aparato de Golgi y demás, y estaba peleado a muerte con porque Golgi decía, no, el sistema nervioso central es continuo, o sea, somos una maraña de cables. O sea, él se lo imaginaba como que es nuestro sistema circulatorio, al sistema nervioso central. ¿Está bien? Están cables. ¿Está bien? Y eso venía porque ya se sabía, por ejemplo, que esto lo hacía la gente que no tenía DirecTV en esa época, en el siglo XIX, entonces agarraba las ranas y le ponía 220, ¿no? Entonces le ponía la rana en la pata 220 y la rana hacía ¡trac! ¿No? Entonces, un estímulo eléctrico hacía que la rana contraiga o extienda el músculo, entonces decía, acá hay conducción eléctrica. ¿Está bien? O sea, ya se sabía de que había conducción eléctrica en nuestro cuerpo, digamos. El problema era cómo se conduce.
Entonces, los dos recibieron el premio Nobel el mismo año, pero estaban peleados a muerte. Uno decía que era todo discreto y el otro todo continuo. Creo que ni se pelearon, uno le hizo zancadilla cuando subió al escenario. O sea, fue tremendo, tremendo ese problema. ¿Bien? Entonces, esto es lo que es básicamente una neurona, la conocemos hoy. Tenemos las dendritas, que son las orejas de la neurona, que va a estar escuchando todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y entonces, toda esta información se concentra, son estímulos eléctricos que se concentran en el soma, en el cuerpo de la neurona, y acá es donde la neurona decide, ay, esta información es súper interesante, tenemos que contarla a nuestras vecinas. O sea, básicamente son una unidad chismosa. Entonces, en ese momento, sodio y potasio están involucrados, eso genera un potencial de acción, ese potencial de acción llega a las terminales sinápticas, y en estas terminales sinápticas, acá está donde aparece la conexión entre las neuronas. Se liberan estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores lo que hacen es estimular las orejas de las neuronas vecinas. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, la transmisión de información en el sistema nervioso central es unidireccional. ¿Está bien? Entonces, básicamente, si yo me quemo, toco algo caliente, para hacer esto, ¿qué pasó? Los receptores del calor, del dolor, llegaron, pasaron por la médula espinal, llegaron a la corteza motora, que está acá arriba, dijo, che, saca el dedo porque te lo va a fritar, ¿no? Y entonces esta corteza motora llega hasta las neuronas neuromusculares y le dice contraer. ¿Está bien? Entonces, todo eso ocurre en lapso de microsegundos o milisegundos. ¿Está? Pero siempre se piensa unidireccional. ¿Está? Bien. Este señor, en 1907, ya decía de que en realidad las neuronas son cosas binarias. No es que son binarias, sino que es como bueno. Entonces, cuando está apagado, no dice nada la neurona. Prendió, está diciendo algo. 1 y 0, eso es binario. ¿Está bien? Está prendida, está apagada, está prendida, está apagada, está prendida, está apagada. 1907. Llevó mucho más tiempo hasta que pudimos ¿cómo se llama? Merger, ¿cómo sería merger? Combinar estas dos ideas, la idea más de interruptor y la idea fisiológica, porque, por ejemplo, ya en 1912 se sabía que el potasio, que es el que come la banana, cuando comemos banana tenemos mucho potasio, estaba involucrado en la conducción eléctrica. O sea, parte de los estímulos eléctricos que viajan en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, está involucrado el potasio, el K+, el ion, sería el ion potasio. ¿Ion o catión? Bueno, yo le digo ion, como yo lo aprendí haciendo. En realidad sería un ion. Porque es K+. Bueno, yo digo ion porque los incluyo a todos. Entonces, fíjense que esto pasó al principio del siglo XX, en 1902 el potasio estaba involucrado. Pasaron 40 años hasta que apareció la primera medición intracelular de un potencial de acción. Básicamente, lo que descubrieron cerca de los años 40, Tachi y Koski, es que ellos midieron, lo que están midiendo acá, no, es el potencial de membrana. La membrana bilipídica de la célula, actúa como un capacitor, entonces separa cargas. Y esa separación de cargas lo que hace es genera una diferencia de potencial. ¿Está bien? Porque si hay mucha carga de un lado, mucha carga del otro, hay una
esa diferencia potencial genera una fuerza que mueve. No, no hay nadie, por eso. Claro. ¿Está bien? Es que yo no me conecto hace un montón. Yo pongo el presente y después ni leo. Ok. No, ¿Sí? Entonces, esto, lo que se ve en el eje X, esto es tiempo. Y en el eje Y es la diferencia de potencial a través de la membrana. Entonces, esto está medido en milivolts. Medido en milivolts. Entonces, cuando la neurona no está haciendo nada, está en reposo, ¿no? Tiene un estímulo eléctrico. ¿Está bien? Y de golpe, ¿está bien? ¿Está? O sea, le dieron un estímulo acá. Lo que pasa es que la resolución de este estímulo, o sea, la resolución de la foto está mejor. Pero esto es el estímulo que le dieron, y entonces la neurona. De ahí salen los electrones. De ahí salen los electrones. Lo que está midiendo el electroencefalograma es la actividad de todas las neuronas que yo veo acá en la corteza. Lo que se ve es la actividad eléctrica. Claro. Exacto. ¿Está bien? Y entonces lo que miraron acá, ¿cómo se llama? Lo que se dieron cuenta los Koch-Nikovsky era que estaban usando el axón de un calamar. Y el sistema del calamar, el que se hace las rabas. El sistema nervioso tiene neuronas que tienen un axón gigante. Porque el axón gigante es de medio milímetro. O sea que para las escalas de la fisiología, medio milímetro es incómodo. Porque nosotros hicimos, ¿se acuerdan? La primera semana de clase estimamos el tamaño del glóbulo rojo y estaba en el orden de los Armstrong. 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 3, o sea, esto es gigante. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a meter cables, y acá lo que se ve es que el axón lo sumergían en una solución salina con diferente concentración de agua de mar. O sea, aumentaban la cantidad de sodio. ¿No? Y lo que ven acá es que el pico máximo del potencial de acción dependía de la concentración de sal. A medida que aumentaba la sal, la solución, el potencial aumentaba más. ¿no? Entonces, de esa manera, ellos comprobaron de que el otro ion que estaba involucrado en la generación del potencial de acción era el sodio. ¿Está bien? Por eso lo del seawater. ¿Está bien? Y lo que es fabuloso, a ver si está la foto acá. Ah, esta foto. ¿Ven? Estas son las fotos del axón del calamar y con el cable de cobre que estaba metido adentro, y pues, ustedes saben que los cables de cobre sirven para medir corriente. ¿Está bien? ¿Está? O sea, esto, o sea, hay que tomar, esto es importante tomar la dimensión de en qué momento se hicieron estos experimentos. ¿Está bien? En 1950 no tenían el nivel tecnológico que tenemos ahora. O sea, la explosión tecnológica en el mundo aparece en los 70, 80. ¿Está bien? Ya esto se hacía con básicamente toda la maquinaria que ustedes tienen en el laboratorio de biología. Si ustedes hoy quisieran repetir estos experimentos, los podrían hacer con lo que tienen en el laboratorio de biología. ¿Está bien? O sea, una cosa que es bien interesante, esto es, Koch y Nikovsky fueron amigos trabajaron juntos con Alan Turing. ¿Saben quién fue Alan Turing? En el 2010 pidieron ¿cómo se llama? El gobierno de Inglaterra pidió disculpas por la manera que habían tratado a Alan Turing. Y en el 2010 habían nacido. ¿O no? Casi. Era muy chiquito. Bueno. ¿Reconocen este símbolo? No, porque. Este símbolo, bueno, ¿qué es esto? Es una manzana mordida. ¿Ese es el símbolo de quién? Apple.
Y Steve Jobs, ¿por qué usó la manzana mordida? ¿En honor a quién? No, a Alan Turing. ¿Y quién fue Alan Turing? El padre de la computación. Y es el que ayudó a descifrar el código Enigma. Y adivinen quiénes fueron los que ayudaron a toda la parte tecnológica para ayudar a descifrar eso. Eran ingenieros mecánicos, electricistas. O sea, además de tener toda esta parte de electrofisiología, ayudaron, estuvieron trabajando con Turing para descifrar el código Enigma y derrocar al eje del mal. ¿Bien? ¿Sí? Y Alan Turing es el padre de la computación, el padre de la teoría digamos, él dio el marco teórico para que da origen a la computación, digamos, a las computadoras. Y de hecho es la teoría de Turing que explica por qué nosotros cuando de una sola célula terminamos con un brazo con 5 dedos. La teoría de Turing explica los patrones que hay en biología, ¿no? Pero bueno, como eran ingenieros eléctricos, ellos enseguida hacían circuitos eléctricos. Esto es lo que se llama el capacitor, esto es lo que yo les decía que la membrana lipídica lo que hace es separar cargas. Entonces, y lo que pasaba es que los iones de sodio, hay muchos fuera de la célula, y los iones de potasio, hay muchos adentro. ¿Está bien? Entonces las personas hipertensas no pueden comer nada de sal porque la concentración, empieza a haber mucho más sodio extracelular, y cuando hay un potencial de acción, entra demasiado sodio, y eso es lo que hace el día. Entonces pasa todo esto, y adivinen que esto se transforma en un sistema de 4 ecuaciones diferenciales. Donde este primero, fíjense que es la derivada del potencial, es la velocidad del potencial de membrana. Y de este lado, bueno, esto no importa, pero lo que digo es que lo que ellos logran con este estudio fisiológico es describir un sistema de 4 ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Que modela el potencial de acción. Y acá se ven las primeras simulaciones que hicieron ellos, ¿no? Y digo, bueno, la historia corta. Ah, este es el picoroco. ¿Comieron alguna vez este? ¿Picoroco? No saben lo que se pierde. ¿Nunca fueron a la playa y vieron que son como tubitos que están pegados uno al lado del otro? Esos son los picorocos. Y lo que tienen estos son, están pegados en la roca, ¿está bien? Y cuando viene algo rico para comer, están abajo del agua, ¿no? Sacan y se meten para adentro. Y lo que se come es el músculo de eso, ¿no? Y lo que se usa, el modelo del sistema nervioso que controla, ¿no? Este músculo que sale, come y se mete, se usa para describir algunos tipos de neuronas. Lo que yo les quiero mostrar es que, fíjense, es el modelo más simple que se usa, ¿está bien?, para describir la actividad neuronal. Esto lo llamamos un modelo de Integrated Fire. ¿Está bien? Y lo que dice ese modelo lo que hace ese modelo, vamos a escribir un poquito mejor. Olvídense un momento de estadística. Fíjense, esto es constante. Esto sería el valor de equilibrio. Valor de equilibrio. ¿Se acuerdan de esa línea donde tenía el potencial de acción que se veía en el... Bueno, ese valor que es más o menos menos 50, menos 60 milivolts,
de acuerdo al tipo de neurona. ¿Sí? Pero fíjense que esto es casi, la solución de esta ecuación diferencial es casi una exponencial. Porque si se olvidaran de esto por un momento, ven que es la derivada de B respecto de B proporcional a B y prima igual a menos 5. ¿Sí? Entonces, este modelo que se llama integrate, que sería integrar y disparar, esto sería los IF, en realidad es un líquido, se llama LIF, ¿está bien? Se usa actualmente esta ecuación diferencial, que ustedes ya saben cuál es la solución, pueden calcular la solución explícita de esta ecuación diferencial, se utiliza para modelar actividad neuronal, especialmente cuando yo tengo redes gigantes. Porque imagínense, tenemos 10 a la 11 neuronas, entonces yo tendría que tener capacidad para modelar 10 a la 11 de estas, más las 10 a la 14 conexiones entre ellas. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les quería contar acá es cómo esto, lo que tan inocente parece separación de variables, lo estamos usando hoy, esta ecuación diferencial, para estudiar aprendizaje. Lo que estamos haciendo nosotros es aprendizaje en el hipocampo. ¿Está bien? El hipocampo es... Bueno, si ustedes miran un cerebro, el hipocampo no se puede ver. La manera de verlo es cortar el cerebro a la mitad. ¿Está bien? Son dos regiones que están involucradas en aprendizaje. ¿Está bien? Y lo que en las enfermedades de demencia senil, por ejemplo en Alzheimer, los primeros núcleos que se empiezan a deteriorar desde el punto de vista fisiológico son las neuronas del hipocampo. ¿Está bien? Hay otro tipo de demencias que hay deterioros en otros lados, pero para el Alzheimer, el primer lugar, no, Parkinson está en sustancia negra, es otro lugar del cerebro, que lo que hace es, bueno, hace otra cosa. El Parkinson no empieza con pérdida de memoria, pero pasa con el tembleque. ¿Está bien? Entonces estamos usando esto para tratar de describir posibles fenómenos, posibles mecanismos que estén afectando la consolidación de memorias en el cerebro, porque al final del día en el hipocampo hay muchas neuronas que tienen este comportamiento. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí está la... ¿Alguna pregunta? Esto no entra en el parcial. Obviamente que no. Pero lo que les digo, o sea, esto es un pequeño pantallazo de las cosas lo que ustedes terminaron de ver o sea, los temas que terminamos de ver en matemática, aunque sean del siglo XVII, se siguen usando en el 2023. ¿Está? Entonces vimos logístico, en el crecimiento poblacional, epidemiología y neurociencia computacional. Así que bueno, mañana el último día que tomamos asistencia, porque está la semana que viene, semana de EVAP 2, entonces van solo consultas, y esas consultas vienen para que duren mucho. ¿Qué tiene que pasar? Ustedes tienen que tener preguntas, porque si no las consultas van a durar muy poquito. Así que bueno, chicos, nos vemos. Eso tiene que ver con la estimulación. Yo tendría que modelar la información que recibe por la corriente implantada.
sea, o con esto, y esto, bueno, hace no. Se puede, este es un tipo de cosas que se pueden obtener comunicamente, ¿no? Dependiendo de estos parámetros. Y entonces hay, por ejemplo, estas, por ejemplo, son neuronas piramidales, lo que se llama fast fighting, porque lo que hacen estas neuronas se empiezan a disparar rápido, y después el disparo se vuelve periódico a una frecuencia más baja. Entonces, como se cansan rápido, pero después siguen. ¿Bien? Y acá está involucrado el caso. Aparece que el mensaje lo que hace es hiperpolarizar la neurona. No diga nada. De aquí explica qué causa. Estas, por ejemplo, están asociadas al llama web. Abajo son básicamente las neuronas tienen una actuación de pero son disparos de frecuencia en un ratito y se cae. ¿Bien? Ráfaga de disparos. Son el 3 o 4 ráfagas de estas disparan rápido y después se caen, vuelven a disparar y se caen. Después de estarse armando, hay otras que, por ejemplo, sí, disparan siempre a velocidad, a frecuencia más baja, pero de manera continua. Cada una de estas cosas tiene un efecto computacional. Entonces, hay cosas como reglas de oro. La working memory, por ejemplo, de la memoria de trabajo, dice que estos son experimentos psicológicos. Y uno te da una serie de cosas para memorizar. La mayoría de la gente puede memorizar solo 7 cosas. ¿Bien? O sea, rápidamente. O sea, vos tenés 10 cosas, un montón de cosas para lista de tareas, o a lo sumo va a poder memorizar 7. ¿Y eso por qué? Porque lo que pasa es que hay un grupo de neuronas, ¿bien?, que se mantienen activas, y solo disparan 7 veces. Entonces, o sea, no es que la gente pueda memorizar más cosas, no puede. Pero en general, no estás teniendo muchas cosas, a lo sumo lo queda almacenado de esta memoria de trabajo, que sería la memoria a lo sumo 7 cosas. Y para poder agregar una cosa nueva, eso lo tiene que poder. Pero es memoria de trabajo cuando uno está haciendo. Y la capacidad está correlacionada con el número de disparos que puede hacer el grupo de neuronas, la fase activa, digamos, de